Han registrado sus asistencias 73 señores congresistas. El quórum para la presente sesión es de 53. Con el quórum reglamentario se inicia la sesión. Se pone en conocimiento de la Organización Nacional para efecto del quórum también que en estos momentos se está sesionando la comisión investigadora de las empresas azucareras Casagrande, Cartavio, Laredo, Chucarapi, Pampa Blanca y Andahuasi. Igualmente la Comisión de Energía y Minas se encuentra en sesión en la Sala Grau, por consiguiente se considera a sus integrantes con licencia. Primer proyecto. De la Comisión de Defensa Nacional. Presente. Para tener en cuenta la asistencia del congresista Rosas y la congresista Marta Chávez. Primer punto. De la Comisión de Defensa Nacional, proyecto de ley 466, se propone autorizar la contratación de personal de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas para apoyar el servicio de serenazgo y cumplir funciones en áreas de seguridad. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Defensa Nacional del periodo anual de sesiones 2011-2012, recaído en el proyecto de ley 466, por el que se propone autorizar la contratación de personal de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas para apoyar el servicio de serenazgo y cumplir funciones en áreas de seguridad. Tiene la palabra el congresista Urquizo Magia, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, hasta por 10 minutos. Señor presidente, señoras y señores congresistas, ha ingresado a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas los proyectos 466, 759, 1182 y 1419, por los que se propone exceptuar de la prohibición de doble percepción de ingresos por parte del Estado a los miembros de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas. La Comisión de Defensa aprobó por unanimidad, señor presidente, por unanimidad, en su sesión del 7 de mayo del presente año, el dictamen recaído en el proyecto de ley 466. En relación a las otras iniciativas legislativas, fue posterior a la aprobación de este dictamen. Debo señalar que la iniciativa 466, cuya finalidad es incluir a los miembros de las Fuerzas Armadas en la excepción contenida en la ley 28939, ley que aprobó el crédito suplementario y transferencia de partidas en el presupuesto público para el año fiscal 2006, dispone la creación de fondos y dicta medidas, la misma que se exceptúa al personal en actividad de la Policía Nacional del Perú que se encuentre en uso de vacaciones u horas o días de descanso, así como a los pensionistas de la incompatibilidad contenida en el artículo 7 del decreto de urgencia 020-2006, para efecto de su labor de apoyo al servicio de serenazgo a cargo de los gobiernos locales. Luego de aprobado el dictamen, ingresó la iniciativa del Poder Ejecutivo, el proyecto 1182, que propone la modificación del artículo 3 de la Ley Marco del Empleo Público, para exceptuar de la doble percepción al personal militar y policial en situación de retiro, en el caso de laborar en seguridad ciudadana y servicios vinculados a esta, en la administración pública, en los diferentes niveles de gobierno. El Ejecutivo considera también la modificación del artículo 6 del decreto ley 19846, que unifica el régimen de pensiones del personal militar y policial de las Fuerzas Armadas y policiales por servicios al Estado, con la finalidad de que estos pensionistas puedan percibir pensión o remuneración o cualquier tipo de ingreso proveniente de los casos de seguridad ciudadana y servicios vinculados. El proyecto de ley 559 coincide en este extremo con la iniciativa del Poder Ejecutivo. Establece además el límite de 6 unidades de ingreso del sector público, cuyo monto desde el año 2008 asciende a 2.600, y por lo que la iniciativa considera un monto máximo de 15.600 nuevos soles por la realización de estos servicios. El proyecto de ley 1419 considera la modificación del artículo 7 del decreto de urgencia 20 para incorporar al personal militar y ampliar las posibilidades en las que ellos puedan prestar sus servicios, considerando la seguridad nacional y la seguridad ciudadana,
Propone también la inclusión de un párrafo en el artículo 6 de la Ley 19.846, que unifica el régimen de pensiones del personal militar y policial por servicios al Estado, para incluir en esta excepción a los pensionistas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Estas iniciativas legislativas tienen su origen en las bajas remuneraciones que actualmente perciben nuestros miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú y los pensionistas, aspecto que se encuentra en la delegación de facultades otorgadas por el Poder Legislativo, que permitirá que el Ejecutivo legisle la nueva Ley de Remuneraciones y Pensiones. También cabe destacar que los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional no tienen la condición de funcionarios ni servidores públicos, por tanto, no tienen alcance a nivel de la Ley Marco del Empleo Público, ni están dentro de la ley, el decreto legislativo 276. Por ello, únicamente se ha tomado la propuesta del Ejecutivo, la inclusión de los pensionistas. Asimismo, señor presidente, es importante incluir en el texto sustitutorio no solo los temas de seguridad ciudadana, sino también de defensa nacional, considerando que de conformidad con la Ley 28478, la Ley del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional, los ministerios, los organismos públicos, los gobiernos regionales son los elementos de ejecución del sistema de seguridad y defensa nacional, los mismos que deben contar con una oficina de defensa nacional, que dependen de la más alta autoridad de su institución, en este caso presidencias regionales o alcaldes. Se ha considerado también esta excepción a los pensionistas. Se cuenta con la opinión favorable del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior, y después de aprobado el presente dictamen, la Municipalidad de Lima Metropolitana expresó su opinión favorable a la iniciativa legislativa 466. Señoras y señores congresistas, la presente iniciativa constituye una necesidad para que el personal militar y policial, cuyas remuneraciones no son adecuadas, debiendo además considerar su experiencia en temas de seguridad, pueda continuar prestando servicios en áreas vinculadas a la seguridad y la defensa. Es decir, admitiéndose la posibilidad, en estos casos, de la doble percepción. Quiero además, señor presidente, me pide una interrupción. Bien, correcto. Quiero además recordar que nuestros miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en este momento vienen arriesgando sus vidas diariamente al combatir contra la delincuencia a nivel nacional y especialmente en la zona del Brain. Señor presidente, por lo expuesto, solicito a usted tener en consideración que el presente dictamen ha sido aprobado por unanimidad a nivel de la Comisión de Defensa y considere lo establecido en el artículo 55, inciso B del reglamento del Congreso. Muchas gracias, señor presidente. Concluye la sustentación, se da inicio al debate con el presente dictamen que ha sido aprobado por unanimidad. Tiene la palabra el congresista Cuculiza. ¿Ya? Ya. Buenas tardes, presidente, buenas tardes con todos. Debido a este proyecto de ley del 466, ley que autoriza la contratación de personal de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas para apoyo al servicio de serenazgo y cumplimiento de funciones en áreas de seguridad. Como ya lo ha dicho el presidente de la Comisión de Defensa, ya la policía trabaja así. Pero debido a los sueldos y pensiones que reciben los policías en nuestro país, se les permite brindar servicios de seguridad fuera de su institución, tanto al personal de actividad como al pensionista, sin tener que suspender sus sueldos o pensiones, lo que genera mayor ingreso económico para esta gente. Con esta iniciativa planteamos que este beneficio se haga extensivo también para el personal en actividad y pensionistas de nuestras Fuerzas Armadas, por cuanto ellos también tienen la suficiente experiencia y capacitación para poder combatir contra la delincuencia que día a día deja más víctimas en este país sin respetar ni siquiera a niños ni mujeres.
Asimismo, de aprobarse este dictamen, no solo contactaremos con una mayor dotación de personal en apoyo a la seguridad ciudadana, sino que los miembros de nuestras Fuerzas Armadas podrán dejar en mejor condiciones a su familia y cumplir su canasta familiar. No existe razón que le impida hacerlo. Más bien, aprobado el presente dictamen, uniremos criterios, brindaremos un trato igualativo entre la policía y las Fuerzas Armadas, pues todos tienen derecho a un nivel de vida digno, más aún si el Ejecutivo retrasa cada día más el anunciado aumento, que más que un ofrecimiento parece una burla, presidente. En conclusión, resulta necesario el apoyo de todos ustedes, así como la tuve en la Comisión de Defensa, para permitir la labor de apoyo no solo al servicio de Serenazgo, sino también en funciones de áreas de seguridad, a cargo de los gobiernos regionales, locales, instituciones o empresas públicas del Estado. Yo les agradezco, queridos colegas, que este trabajo que se ha hecho no caiga en el vacío y que por fin nuestras Fuerzas Armadas puedan gozar de este beneficio sin que se les descuente lo que ellos ganan como pensionistas. Yo creo que en cada uno de ustedes es una responsabilidad muy grande el pensar que estamos acá siempre seguros y presentes en el Congreso, porque hay gente que está luchando por nosotros, por la pacificación de este país. Y a esa gente hay que darle la oportunidad, hay que darle en este momento el apoyo necesario para que ellos puedan trabajar y recibir un ingreso más para su familia. Yo creo que la gratitud y el agradecimiento nuestro a nuestras Fuerzas Armadas debe ser perenne. Y esta es una de las maneras de agradecerle a nuestras Fuerzas Armadas, darle oportunidad de que trabajen y que ganen un poco más para su familia. Porque los sueldos que ellos tienen, que ojalá sea realidad el aumento a fin de año, y así lo esperamos, sea también una realidad que ellos puedan desempeñarse en trabajos mediante un proceso legal que nosotros le demos desde el Congreso. La familia militar, naval y aeronáutica les va a agradecer en el alma para que sus esposos tengan la oportunidad de ingresar más económicamente a su familia. Yo creo que acá no hay ninguna objeción que hacer, lo único darle este testimonio a nuestras Fuerzas Armadas como agradecimiento a su trabajo por este país. Muchas gracias. Muy bien, tiene la palabra el congresista Mulder. Presidente, yo quisiera que el presidente de la comisión escuchase justo lo primero que voy a decir. Quisiera solicitarle que agregue un segundo artículo a este proyecto, presidente, que es uno que diga: deróguese el artículo 7 del decreto de urgencia 020-2006. ¿Por qué? Porque esa restricción que establece el decreto de urgencia es completamente inconstitucional. La Constitución es muy clara, señor presidente, en la parte final del artículo 40. Dice: ningún funcionario o servidor público puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de uno más por función docente. Percibir una pensión, presidente, no es desempeñar un cargo público. Percibir una pensión no es desempeñar un empleo. Percibir una pensión es la recuperación de los descuentos que le hacen al trabajador para cuando se jubila o pasa a retiro. Es decir, el dinero que recibe el policía, el militar, cualquier funcionario, privado o público, es un dinero que le han descontado para que pueda solventarse su jubilación. No es dinero del Estado. Ahora, que el Estado se haya apropiado históricamente de los dineros de los particulares y lo haya convertido en un tema estatal a través de la ONP, ese es un tema del Estado. Pero son dineros que corresponden a derechos inalienables de todo trabajador. Y por lo tanto no son la remuneración de un trabajo, ni un cargo, ni un empleo público. Son derechos inalienables. Y por lo tanto, la Constitución no prohíbe, presidente, que se cobre una pensión y se cobre un sueldo. El sueldo se le paga por el trabajo que hace y la pensión por el derecho que adquirió después de haber trabajado un determinado número de tiempo al servicio del Estado o al servicio de un particular. De manera, señor presidente, que no podemos seguir manteniendo esa restricción que es inconstitucional, porque la Constitución habla de 2 remuneraciones por 2 trabajos, pero no habla de percibir una pensión y percibir una remuneración. Entonces creo que debe quedar absolutamente claro, presidente, que no es una autorización especial, expresa, que se deba estar haciendo a través de una ley para que los ex policías puedan trabajar en temas de seguridad. Es para toda persona que percibe una pensión.
porque no puede existir esa restricción establecida en el artículo 7, señor presidente. Se hizo con fines de austeridad, yo lo entiendo. Se hizo dentro del marco de la ley que establecía la reducción de los sueldos de los funcionarios públicos, etcétera. Perfecto. Pero no puede incorporarse, señor presidente, una restricción de carácter inconstitucional. Ahí pedimos a los colegas orden en la sala. Tenemos a un colega parlamentario. Continúe, congresista Mulder. Gracias, presidente, estoy en el uso de la palabra. De manera, señor presidente, que yo lo que considero que en este caso, con establecer la derogatoria del artículo 7, estaremos restituyendo el concepto. Es decir, no tiene por qué ser una excepción la que haga esta facultad, sino un derecho. Porque es un derecho irrenunciable percibir pensión después de haber efectuado un trabajo específico para un empleador público o privado, sobre todo si es público. Y no puede ser, pues, presidente, que se establezca que hay una incompatibilidad que la Constitución nos señala. Muchas gracias. Una interrupción, presidente, lo olvidé, disculpe usted, estoy dentro de mi tiempo para el congresista. Estaba en la lista de oradores. El congresista Quesquén está en la lista de oradores. Siendo así, congresista, estaba en la lista de oradores el congresista Velázquez Quesquén. Presidente, gracias. Suscribiendo en términos generales el dictamen, solamente planteando algunas precisiones. Estoy absolutamente de acuerdo en el extremo que ha sustentado mi colega de bancada Mauricio Mulder en relación a que el artículo 7 del decreto de urgencia del año 2006 es en el extremo de prohibir a los pensionistas que puedan cumplir una función pública. Pero lo que sí tenemos, también que hacer una precisión es que esta norma, este artículo 1, autoriza a personal en actividad. Autoriza a personal en actividad. Y en ese tema sí hay un doble empleo que la norma tiene que autorizar. En ese extremo. Pero ya hay un precedente. Los miembros activos de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestras fuerzas policiales, ya prestan servicios en sus días de vacaciones o cuando descansan. ¿Y por qué? Porque cuando están de vacaciones o toman sus horas de descanso, hay una suspensión de labores. Y es por esa razón que sí se justifica, señor presidente, sí se justifica autorizar, en virtud de este proyecto de ley, a que los miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales en actividad puedan, en sus horas de descanso y en sus días de vacaciones, puedan prestar sus servicios a los gobiernos locales y regionales. Lo que hay que hacer, señor presidente, lo que hay que hacer ahí es una precisión. Voy a hacer un texto que le vamos a agregar en ese segundo párrafo para establecer la naturaleza jurídica del contrato que se va a realizar. La naturaleza jurídica del contrato que se va a realizar, a los efectos de que no se pueda esto entender que en ambos casos se va sumando los aportes al sistema previsional, al sistema de pensiones, y en ese sentido, precisando la naturaleza jurídica del contrato, yo creo que con eso salvamos cualquier observación al artículo 40 de la Constitución del Estado. También discrepo con la parte del dictamen que establece que los miembros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales, por no estar comprendidos en el régimen del Decreto Legislativo 276 y la Ley del Empleo Público, no son servidores públicos. Claro que no son servidores públicos, sino que el Decreto Legislativo 276 fue dado en 1984 con la Constitución de 1979. La Constitución de 1993, obviamente, a partir de ahí no se ha hecho desarrollo constitucional para adecuar los alcances del Decreto Legislativo 276 al nuevo marco de la Constitución del Estado. En ese sentido, señor presidente, absolutamente de acuerdo con lo que ha planteado el congresista Mulder, en el sentido de, además, agregar una disposición final o transitoria, derogando el artículo 7 del decreto de urgencia del año 2006, precisar en el segundo párrafo del artículo 1 la naturaleza jurídica del contrato que estamos autorizando a los miembros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales en actividad para evitar, señor presidente, cualquier controversia que pueda haber en este tipo de relación entre los miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales y los
gobiernos locales y los gobiernos regionales. Con esa precisión, señor presidente, yo creo que es absolutamente válido, legítimo, y creo que la representación nacional, una vez que pueda haber sumado profundamente el dictamen, vamos a proceder a votar a favor de dicha norma. Gracias, presidente. Muy bien, congresista Gastañaduy. Muchas gracias, presidente. Presidente, de acuerdo a este proyecto de ley que se nos ha entregado el día de hoy, se establece meridianamente que los gobiernos regionales, los gobiernos locales y las instituciones y empresas públicas del Estado pueden contratar pensionistas y personal tanto de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas. Iniciativa que consideramos importante e interesante, ¿no? Señor presidente, yo quiero hacer una aclaración. Cuando uno habla de empresa del Estado, hay dos tipos de empresas del Estado: las empresas del Estado de derecho público y las empresas del Estado de derecho privado. Las empresas del Estado de derecho público son aquellas que actúan con jus imperium, actúan como si fueran Estado, como por ejemplo Perú Petro, ¿no? En cambio, las empresas del Estado de derecho privado actúan como si fueran privados, no actúan con derecho, no actúan con jus imperium, por ejemplo como Petroperú, como empresas como Sedapal. Cuando uno lee atentamente, señor presidente, esta norma habla de empresas públicas del Estado. Daría la impresión que solo se refiere a las empresas del Estado de derecho público, de tal manera que no falta por ahí algún funcionario que podría decir que solo esas empresas, las empresas del Estado de derecho público, pueden contratar ya sea pensionistas o personal de actividad. Entonces, para que no quepa la menor duda que también se refiere a las empresas del Estado de derecho privado, proponemos al señor presidente de la Comisión de Defensa una redacción, ¿no?, que se establezca claramente que esta norma se refiere a los gobiernos regionales, gobiernos locales y a las instituciones y empresas del Estado, de tal manera que se incluya tanto a las empresas del Estado de derecho público, de derecho privado, ya que esta redacción, señor presidente, permitiría permitiría que solo se refiere a las empresas del Estado de derecho público. Señor presidente, el congresista Velázquez que me pide interrupción con su venia. Congresista Velázquez, que entiende la interrupción. Gracias, congresista. Gracias, presidente. Yo creo que ahí está muy claro. Se está refiriendo y está autorizando la norma a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, a las instituciones públicas y a las empresas públicas del Estado. ¿Cuál es el régimen de las empresas públicas del Estado? Es un régimen privado. Entonces, me parece que sería reiterante, pero si hay una precisión a ese artículo que no desnaturalice los alcances del ámbito de la contratación, no habría problema. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Congresista Gastañaduy. Presidente, como decíamos, las empresas del Estado se clasifican en dos: empresas del Estado de derecho público que actúan con jus imperium, que actúan como si fuera parte de la estructura del Estado, en la cual justamente está Perú Petro, y empresas del Estado de derecho privado que actúan como particulares. Una redacción, presidente, como la que se ha propuesto, da la impresión que solo se refiere a las empresas del Estado de derecho público. Por eso decía, para que no quepa la menor duda que también se refieren a las empresas del Estado de derecho privado, nosotros proponíamos al señor presidente de la Comisión de Defensa que simplemente se diga empresas del Estado, de tal manera que se englobe a los dos tipos de empresas del Estado, tanto la de derecho público y derecho privado, que tienen regímenes distintos, señor presidente. Las empresas del Estado, como decíamos, actúan con jus imperium. Las empresas del Estado de derecho privado no tienen esa facultad coercitiva. Gracias, señor presidente. Muy bien, congresista Tubino. Sí, muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, colegas congresistas. Decir lo siguiente: yo la verdad que quiero respaldar lo que se ha dicho anteriormente por parte del congresista Mulder, la congresista Cuculiza, y bueno, en forma general, todas las participaciones, y decir lo siguiente: efectivamente la Constitución, que es la ley de leyes, dice claramente en el artículo 40, ningún funcionario o servidor público puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de uno más por función docente. Está clarísimo. Sin embargo, posteriormente, mediante justamente este artículo 7 del decreto de urgencia 020-2006, arbitrariamente se dice que quien recibe una pensión del Estado debe renunciar a ella para desempeñar un cargo público.
Y la verdad que eso es totalmente anticonstitucional. La pensión de una persona, quien fuera, sea militar, policía o un servidor público, que ha desempeñado sus funciones al servicio del Estado, que ya tiene su pensión, eso es como una propiedad privada. Nadie tiene derecho para quitársela, para expropiársela, es su propiedad. Esta ley o este decreto de urgencia salió porque había el famoso Pepe el Vivo. ¿Quién era el Pepe el Vivo? Ese que trabajaba como asesor en un ministerio, trabajaba en asesor en otro ministerio y hasta 4 o 5 ministerios cobraban todos. Y entonces eso estaba muy mal. Entonces, por eso es que la Constitución lo dice claramente, que no se puede hacer eso. Y ese fue el fundamento, pero no para quitarle la pensión a los pensionistas. Entonces, la verdad que yo quisiera respaldar a lo que ha dicho en primera instancia el congresista Mulder, porque esto nos va a permitir, por ejemplo, ahora en la situación que tenemos en el Brain, si queremos contratar a algún instructor o alguien que pueda asesorar o apoyar, que hay muchos hoy día en la calle que están trabajando en nada, de repente desocupados, pero que han sido excelentes oficiales o personal subalterno de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que no lo podemos contratar porque sale carísimo para el mismo gobierno, sale carísimo porque esa persona tiene que renunciar a su pensión y quien lo quiera contratar en el Estado tiene que pagarle la pensión más el adicional. Entonces esa persona debía venir con su pensión y simplemente darle un adicional y ya lo tengo trabajando en este caso para el Estado y para el tema del BRAI, muy importante. Entonces yo creo que es importante que se coloque y se adicione que hay que derogar este decreto de urgencia 020-2006 porque genera una situación no solamente injusta, sino que hace que quienes están ejerciendo funciones de gobierno no puedan estar contratando personal que ya tiene una pensión, porque sale muy caro, porque tiene que pagarle la pensión más el adicional, cuando solamente lo podría contratar con el adicional. Así que yo también me auno a lo que ya se ha dicho anteriormente y pido que el Pleno del Congreso apoye esta posición. Muchas gracias. Muy bien, congresista Andrade. Gracias, presidente. Quiero felicitar la iniciativa que han tenido la bancada fujimorista por este buen trabajo que se quiere hacer con los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Como alcalde me consta el trabajo que han hecho y el apoyo que han tenido para los vecinos. Creo que esto les corresponde, es de derecho y con las correcciones que están haciendo del caso, pido que pase al voto. Gracias, señor presidente. Muy bien, congresista Guaire. Casio Guaire. Si no está, congresista Zamudio. Presidente, colegas congresistas, el proyecto de ley 466 propone modificar la segunda disposición final de la ley 28939 que establece la equivalencia entre el personal de la policial y militar que se encuentran en calidad de pensionistas, de tal manera para que puedan realizar las labores de seguridad en las instituciones o empresas públicas del Estado, las mismas que son afines y similares a las que se desempeñan en materia de seguridad ciudadana dentro de los gobiernos locales, los gobiernos regionales y las empresas públicas. Pero quiero coincidir con lo propuesto por el congresista Mulder, porque la ley, el decreto de urgencia 020-2006, en el artículo 7, señala la incompatibilidad de ingresos y textualmente dice: en el sector público no se podrá percibir simultáneamente remuneración y pensión, incluidos honorarios por servicios no personales, asesorías, consultorías, salvo por función docente y la percepción de las dietas. Por lo tanto, señor presidente, si queremos dar viabilidad a esta iniciativa que haría justicia con
con los policías y personal militar, tendríamos necesariamente que derogar el artículo 7 del decreto de urgencia 020. Muchísimas gracias, señor presidente, y estamos nosotros porque de una vez procedamos al voto sobre este dictamen que va a favorecer a un gran sector de las fuerzas policiales y las fuerzas armadas del país. Gracias. Congresista Guaire. Muchas gracias, señor presidente. Colegas, creo que esta iniciativa es muy importante, principalmente para favorecer económicamente a la Fuerza Armada y a las fuerzas policiales. Sin embargo, no se está tomando en cuenta qué va a pasar de un miembro policial que está de repente de franco y en una intervención de ella sufre un hecho lamentable, de repente que puede ser incluso de muerte. En todo ello no se está considerando referente al riesgo de vida, al seguro riesgo de vida. ¿Quién va a asumir el cargo? ¿La empresa o en este caso el municipio o va a continuar con la misma institución? Y esto es un tema en el cual se debe tomar en cuenta porque es de mucha importancia. En todo caso, señor presidente de la comisión, se debe adherir ahí de repente como un punto más referente al riesgo de vida. Y por otro lado, también, señor presidente, se debe tomar en cuenta en qué situación va a estar en acto del servicio o a consecuencia del servicio cuando sufriera algún percance de la intervención que pueda tener en ese momento. Y asimismo también consideramos de que para ser parte de que sean contratados, se debe tomar en cuenta que de una u otra manera también tengan conocimientos básicos de lo que es intervención a nivel de policial, porque es muy necesario con el trato a la ciudadanía y otros puntos que es necesario, señor presidente de la comisión, por su intermedio, señor presidente. Eso es todo lo que quería considerar y muchas gracias. Congresista Mavila. Señor presidente, el proyecto materia de análisis tiene dos supuestos de hecho claramente diferenciados. El primero, señor, dice relación con el personal policial o de la Fuerza Armada que está de vacaciones o de días de descanso y que se auspicia que se promueva la actividad para el trabajo en serenazgo en los gobiernos locales y regionales. Pero ¿de qué realidad se parte, señor presidente? Se parte de una realidad, sobre todo en las fuerzas policiales, que por la escasa remuneración hace que los policías trabajen en la actividad privada en condiciones francamente, señor presidente, que en la mayoría de los casos mellan su dignidad. Un policía, un integrante de la Fuerza Armada está cuidando restaurante, cine, cuando no es banco, señor. Nosotros no cuestionamos todo trabajo que en sí es digno, pero el operador policial, señor, y de ahí que este proyecto de alguna manera orienta con el principio de especialización a que el policía pueda ganar, señor, algún dinero más para su remuneración en actividades que son coetáneas a las de seguridad, a las de protección de la ciudadanía. Y en ese sentido yo estoy de acuerdo con la orientación del proyecto. Sin embargo, señor, había otro movimiento en el ámbito municipal en Lima. El año pasado se intentó, señor, plantear a la policía que se le compre su descanso para que se aplique el régimen de 24 por 24, que en el fondo ya se está auspiciando, para que trabajen 24 horas para la policía y 24 horas para la municipalidad. Pero hay otro elemento, señor, que sí yo quisiera hacer notar. El otro supuesto, de hecho, es el pensionista, que también por criterio de especialización podría trabajar en el gobierno municipal y cobrar su pensión y la remuneración municipal. Pero hay de fondo, señor, otra problemática, sobre todo en la actividad policial. El pensionista, señor, cobra una remuneración muy por debajo del policía en actividad, y lo mismo acontece en la Fuerza Armada. Y, señor,
si bien esa no es la materia de este proyecto, esta es una preocupación central de los operadores policiales y de la Fuerza Armada. Habría que ir creando, señor, una política pública para proteger a los pensionistas de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional, señor, porque yo sí conozco operadores policiales que teniendo más de 30 años de servicio se quedan, señor, por la exigua remuneración que implica estar en actividad y porque además la remuneración que se da a los policías que ya están en retiro es exigua, señor, y que generalmente los orienta a que desarrollen actividades que en muchos casos meñan su dignidad. Gracias, señor presidente. Muy bien. Congresista Cánchez. Gracias, señor presidente. Un saludo a los colegas congresistas. Qué duda cabe que este proyecto de ley 466-2011 es un proyecto muy importante. Estoy de acuerdo con los congresistas que me han antecedido en la palabra. En realidad, debemos trabajar. Como expresidente regional siempre hemos tenido muchos problemas para poder contratar a ex policías que han estado ya jubilados, siempre hemos tenido estos problemas y hoy día debemos marcar la diferencia para que los presidentes regionales, para que los alcaldes distritales puedan tener esa herramienta para que poder tener personal calificado. De lo que se trata ahora es de dictar una norma de carácter permanente para que los miembros de las Fuerzas Armadas y policiales, pensionistas en actividad, además de percibir su pensión o remuneración, puedan realizar labores remuneradas en actividades de serenazgo y seguridad. Esta norma va en la dirección del esfuerzo que pide el Estado para enfrentar con mayor éxito la inseguridad que cada día se torna más incontrolable en el país. Solo pedirle por su intermedio, señor presidente, que se acumulen los proyectos de ley 759 y 1182 que tratan sobre la misma materia. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, congresista Bengolea. Disculpe. Gracias, presidente. Presidente, yo, por cierto, tengo que saludar lo que han sido diferentes iniciativas legislativas que surgió a partir de la propuesta de los congresistas fujimoristas, pero que tengo entendido han ido encontrando en otras propuestas legislativas una solicitud similar. En lo personal, presidente, yo presenté también un proyecto de ley, y conmigo la bancada de Alianza por el Gran Cambio, que solicitaría en primer término al presidente de la Comisión se tenga bien acumular, que es el proyecto de ley 1419 de 2012, que básicamente planteaba lo mismo. Y rescatando algunos temas que había propuesto en este proyecto de ley, presidente, yo quería hacer algunas solicitudes al presidente, a ver si tiene a bien tomarlas, recogerlas, con el afán de mejorar, o es por lo menos el afán, no sé si se logrará, la redacción del artículo. Lo primero es, presidente, que hace un instante hubo un pequeño cambio de ideas a propósito de una frase que no parece ser la más feliz, cuando dice y a las instituciones y empresas públicas del Estado. Tal vez ahí podría haber una modificación para precisar en el sentido que debe ser a las instituciones y empresas del Estado, o en todo caso instituciones públicas y empresas del Estado, todas las empresas del Estado, sin hacer la precisión si deben ser públicas o privadas. Esto rescatando un poco el debate que hubo hace un instante, me parece que lo precisaría. Pero lo otro, presidente, en lo que respecta ya a la solicitud concreta de lo que fue mi proyecto de ley, es con relación a lo siguiente. Dice este artículo único, autorizar al personal en actividad de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas para realizar labores de apoyo al servicio de serenazgo, así como cumplir funciones en áreas de seguridad. Yo rogaría un instante, presidente, la atención del presidente de la comisión, porque quisiera alcanzarle una propuesta, si me permite, señor presidente, a través de la presidencia. En lugar de decir labores de apoyo al serenazgo y cumplir funciones de seguridad, me parece que mucho más propio sería, si a usted le parece, decir para prestar servicios en áreas vinculadas
con la seguridad nacional y con la seguridad ciudadana. Me parece que son las áreas en las cuales encaja cierto serenazgo, encaja seguridad, es mucho más preciso y va mucho más con la función tanto de la policía como de los militares. Me parece que, y voy a alcanzarlo por escrito, si tuviese bien el presidente de la comisión hacer ese pequeño ajuste, por cierto, yo estaré al 100% con la propuesta. Sí quiero hacer dos observaciones finales, una con respecto a la misma propuesta legislativa. Habíamos previsto en el proyecto de ley que alcanzamos, y esto no se recoge en el dictamen, la necesidad, presidente, la necesidad de modificar el artículo 6 del decreto ley 19.846. Yo sé que a veces a los militares les afecta este tema del régimen de pensiones, pero ocurre que este artículo 6 de este decreto ley dice con toda claridad que los servidores militares solamente podrán recibir 2 sueldos si uno de ellos proviene de la enseñanza. Si no modificamos esta ley va a haber una colisión legal que me parecería importante evitar. Y lo último, presidente, más que aporte a la ley, aprovechando los segundos que me quedan, ya que tengo la impresión esto va a ser aceptado y habrá unanimidad o por lo menos mayoría en el Pleno para aceptar esta propuesta legal. Recordar, presidente, porque uno dirá, a ver, y pensando en los oficiales, ya no pienso en personal subalterno, oficiales que estando en retiro puedan colaborar con la seguridad nacional. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, por cierto, de puestos en el Comando Conjunto, pero estamos hablando también de las oficinas de defensa nacional. Oficina de Defensa Nacional que por ley debería existir en todos los ministerios y en todas las dependencias públicas. Y, señor presidente, no existen. De manera que esta es una gran oportunidad, presidente, para desde el Congreso demandar al Poder Ejecutivo en todas sus instancias que cumpla la ley, porque la ley obliga a que estas instancias tengan oficina de defensa en los diferentes ministerios. Y quiero dar lectura rápidamente, ojalá me alcance el tiempo, presidente. Hay ministerios que no cuentan con oficina de defensa nacional, pero que le han encargado la tarea a otras oficinas, como una tareita más, como si fuera una cosa pequeña. Hablo de la presidencia del Consejo de Ministros, fíjese usted, del Ministerio de Relaciones Exteriores, fíjese usted, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, del de Energía y Minas, de la Agricultura, el de Salud y el de Trabajo y Promoción del Empleo, que tienen que incorporar estas oficinas, es imprescindible. Y más aún el Ministerio de Ambiente y también el Ministerio de Vivienda, que sencillamente no las tienen, ni siquiera la han encargado a otro, no tienen la tarea. De la misma manera hay muchos organismos públicos que no tienen estas oficinas. La Dirección Nacional de Inteligencia, el Instituto Nacional de Defensa Civil, nada menos, Corpac, ENAPU, el INPE, el Instituto Peruano de Energía Nuclear, el Instituto de Radio y Televisión, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, la SUNAT, ENAPU, OCITRAN, el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Es decir, hay una serie de entidades públicas que no tienen estas oficinas y a propósito de esta ley habría que decirles que están obligados por ley a tenerlas. Dale tiempo para que concluya. Gracias, presidente. Es un tema vinculado a la seguridad nacional, así que aprovecho la tribuna ahora que estamos a puerta de aprobar esta importante ley para decirle a estos ministerios, estas oficinas nacionales, que deben tener estas oficinas. Y de la misma manera, presidente, a los gobiernos regionales. Hay gobiernos regionales que no cuentan con oficinas de seguridad nacional. El gobierno regional de Amazonas y el de Piura han encargado la tarea a otras dependencias, pero no cuentan con estas oficinas. Por aún, hay gobiernos regionales que sencillamente no tienen oficina de defensa nacional. El gobierno regional de Ancash, el gobierno regional de Ica, el gobierno regional de Junín, el gobierno regional de Lima, el gobierno regional de Moquegua y el de Puno. Están notificados, señor presidente, porque se les ha dicho que por ley deben tener estas oficinas. Aprovecho la oportunidad para desde el Congreso decirles, se va a dar esta ley, va a haber personal especializado para cubrirlas, necesitamos estas oficinas, que además, repito, es una obligación legal en las diferentes dependencias y en los gobiernos regionales. Hecha esta invocación, presidente, vuelvo al comienzo para solicitar con toda humildad al presidente de la Comisión de Defensa que tome a bien estas sugerencias que he hecho para alguna modificación en el texto. Me pide una interrupción el congresista Velázquez Quesquén, presidente, si usted lo permite. Congresista Velázquez Quesquén. Presidente, el congresista Bengolea ha hecho un importante aporte que espero que se tome en cuenta cuando ha planteado que se delimite el ámbito del trabajo que van a realizar los miembros activos y pasivos de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, porque había alguna preocupación de que algunos alcaldes o algunos presidentes regionales pueden utilizar a estos miembros como su guardia pretoriana.
circunscribirlos a la defensa nacional y a la seguridad ciudadana, me parece que es el ámbito más correcto para precisarle la acción que van a cumplir, el trabajo que van a cumplir los miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. Muchas gracias, presidente, gracias, congresista Bengoechea. Congresista Bengoechea. Gracias, presidente. Y entonces, volviendo simplemente a las sugerencias, son estas dos que hago. La primera, para que en la parte inicial diga instituciones públicas y empresas del Estado, me parece que es una relación más prolija. Y la segunda, para que se precise que están autorizados para prestar servicios en áreas vinculadas a seguridad nacional y con la seguridad ciudadana. Por lo demás, presidente, saludar a la Comisión de Defensa, que creo con velocidad ha tomado este proyecto. Ya no importa de quién venga, al final coincidimos varios, pero creo que era imprescindible, de necesidad para el país y además de absoluta justicia con un personal por el cual el Perú ha entregado mucho tiempo de preparación y que no es posible, pues, que terminado su época, y estoy pensando en el personal retirado, por cierto, su época de servicio, ya no brinden los servicios que ellos están capacitados a dar y que el Perú hoy necesita con urgencia. Gracias, presidente. Muy bien, congresista Lescano. Señor presidente, muchas gracias. Colegas, muy buenas tardes. En realidad, señor, es importante este tema y de hecho ya los gobiernos locales, por lo menos los municipios, están contratando a personal activo de la policía y de las Fuerzas Armadas y a personal que es cesante, es decir, pensionistas. Y están cumpliendo ahí labores de asesoramiento, de apoyo a la seguridad ciudadana. Ya se está dando ese tipo de trabajo, sin la autorización de una ley. Lo de fondo de esta ley, señor, si el Congreso la aprueba, es autorizar a los pensionistas que perciban una pensión y además una remuneración que le tienen que pagar por este servicio. Ese es el tema de fondo. Ahora, lo que han dicho los colegas es que se exonere o se deje sin efecto el artículo 7 del decreto de urgencia 020. Sin embargo, señor, hay otro dispositivo que está en el decreto legislativo 276, modificado por la ley 28175, que es mucho más contundente, señor, y que el Congreso tiene que también expedir o establecer una norma para salvar este inconveniente. El dispositivo, señor, que es el artículo 3 de la ley 28175, que modifica el decreto legislativo 276, dice prohibición de doble percepción de ingresos, no solamente remuneración, dice de ingresos. Ningún empleado público puede percibir del Estado más de una remuneración, retribución, emolumento o cualquier tipo de ingreso. Punto seguido. De manera general, es incompatible la percepción simultánea de remuneración y pensión por servicios prestados al Estado. Entonces, habría que poner un dispositivo que exonere o que haga excepcional el trabajo de esta naturaleza y que evite la aplicación de este artículo 3, porque en todo caso derogamos el artículo 7 del decreto de urgencia 020, pero este permanece, ya que hay una prohibición de manera general que hay que salvarla. Me piden dos interrupciones, congresista Luisa Cuculiza y el congresista Tubino, señor. Congresista Cuculiza. Ya. Lo que yo quiero aclarar es que al pensionista se le paga una migaja de pensión, así, migaja de pensión. Y cuando se aumentan a los efectivos que están en actividad, a los pensionistas no le aumentan ni un medio. Esa es la angustia más grande, es ver en la situación que están los pensionistas de las Fuerzas Armadas en este país. Es por eso que mi lucha ha sido que esta gente sea reivindicada de alguna manera con este proyecto de ley que yo sé que todos ustedes me van a apoyar. Muchas gracias. Gracias, Lescano. Congresista Tubino. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista Lescano. Yo quiero respaldar lo que acaba de decir el congresista Johnny Lescano, en el sentido de que si hay un dispositivo legal adicional, pues hay que incluirlo, porque el tema es clarísimo. Acá no tiene nada que ver las pensiones con una remuneración, y eso se ha visto hasta con legislación internacional, no solamente la propia. Y entonces yo creo que hay que dejar clarísimo este tema, porque eso es totalmente injusto y le sale muy caro al gobierno para contratar a una persona que es pensionista, porque tiene que cubrirle la pensión y el adicional para que sea tentador para esa persona ingrese a desempeñar esa función. Entonces,
estamos dejando de utilizar personal militar y policial profesional que bien podría ayudar hoy a resolver muchos problemas de seguridad en el país. Muchas gracias. Concluya, congresista Lescano. Señor presidente, yo estoy de acuerdo, los pensionistas ganan una miseria. Y en la Comisión de Seguridad Social y Trabajo hay muchos proyectos de ley de Acción Popular y Frente Amplio que permiten reivindicar el ingreso de los pensionistas, que se mueren de hambre con esas pensiones. Sin embargo, lo que estoy sustentando es que hay una norma adicional al decreto de urgencia 020 que prohíbe percibir pensión y remuneración y que en el dictamen se tiene que superar ese escollo. Se tiene que decir, señor, excepcionalmente también dejamos en suspenso el artículo 3, primer párrafo de la ley 28175, para que no haya contradicción, señor, entre el dictamen que vamos a aprobar hoy día y esta ley que es la ley marco del empleo público. Es tajante la ley, no se puede percibir pensión y remuneración cuando se presta servicios al Estado. Entonces, esa norma hay que crearle una excepción. Y el Congreso la tiene que crear hoy día y superar este impasse, repito, contenida en otro dispositivo, señor presidente, que haya hecho mención. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, congresista Reyardo. Presidente, me pide una interrupción al congresista Velázquez Quezquén. Congresista Velázquez Quezquén. Presidente, el congresista Mulder ha sido muy categórico en precisar los alcances del artículo 40 de la Constitución. La Constitución no prohíbe que un pensionista pueda desarrollar otro empleo público. Lo que la Constitución prohíbe es que un trabajador pueda desarrollar 2 empleos públicos. Entonces, para salvar este tipo de contradicciones que hay, yo propondría, señor presidente, que como se ha planteado la derogatoria del decreto, del artículo 7 del decreto de urgencia del año 2006, se plantean derogatorias de otras normas conexas, como también las que ha alcanzado asesoría, se ponga una disposición transitoria final en la que se establezca, deróguense todas las normas que se opongan a la presente ley, y con eso salvamos cualquier discusión innecesaria. Gracias, congresista. Muy bien, congresista Reyardo. Una segunda interrupción, presidente del Congreso. Gracias, presidente. Gracias, congresista Reyardo. Bien, presidente, yo quiero hacer notar una preocupación en el único artículo del segundo párrafo, donde dice, en el caso del personal en actividad de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas, este puede ser contratado durante el periodo de sus vacaciones u horas de descanso. Aceptamos periodo de sus vacaciones, pero hora de descanso debe especificarse que debe ser el día de franco, porque se puede abusar de esto. De repente el policía trabaja hasta las 6 de la tarde y la noche que tiene para descansar lo utiliza para trabajar en otra institución, ¿no? ¿Y en qué hora descansa para el otro día ir a su trabajo, ¿no? Entonces que debe especificarse de punto de vista, pues, en hora de franco, perdón, en el día de franco, ¿no? Gracias. Congresista Reyardo. Muchas gracias, presidente. Voy a ser muy breve. Solo quiero saludar y felicitar a la Comisión de Defensa, a su presidente, que ha coordinado con la Junta de Portavoces y con el Consejo Directivo para que podamos tener una sesión especial en temas de seguridad, temas de defensa. Y creo, presidente, que eso es una tarea que estaba pendiente desde hace mucho tiempo. Así que simplemente quiero reconocer en el presidente de la Comisión de Defensa ese esfuerzo que está haciendo. Sé que también en la Comisión de Justicia se están elaborando ya los dictámenes para que se puedan ver en el Pleno del Congreso temas referidos justamente al principal problema que tienen los peruanos, que es el asunto de la seguridad. Y saludar evidentemente este dictamen que ha sido recogido del proyecto de ley 466-2011 de la bancada fujimorista,
Debo precisar efectivamente, como dijo el congresista Urquizo, presidente de la Comisión de Defensa, que hay un proyecto de ley del Ejecutivo y un proyecto de ley que tampoco ha sido tomado en cuenta de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana en similares términos, pero que entiendo no han sido recogidos porque el dictamen fue elaborado antes, habría sido elaborado antes de la presentación de estos proyectos de ley. Así que mi aprobación total a esta iniciativa. Obviamente también hay que hacer algunas modificaciones, como dice el congresista Mauricio Mulder, hay que agregar un párrafo derogando este artículo 7 del decreto de urgencia 020-2006 y esperar pues que de una vez por todas se someta a votación para tener también los otros proyectos de ley que se van a ver el día de hoy y que podamos tener leyes como corresponde vinculadas a seguridad y a defensa nacional. Muchas gracias, presidente. Bien, congresista Díaz. Muchas gracias, presidente. En realidad voy a ser muy breve. En primer lugar, para felicitar a Luisa María Cuculiza por esta importante iniciativa, a mi bancada y a toda la bancada que estoy seguro de este Congreso van a respaldar este importante proyecto de ley. Pero este proyecto de ley es sumamente positivo para el país por dos puntos, presidente. En primer lugar, porque corrige una injusticia en realidad una barbaridad jurídica, en el sentido de interpretar que lo que dice la Constitución, el artículo 40, en el sentido de que ningún funcionario o servidor público puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de una más por función docente. Esto, presidente, desconoce lo más básico del derecho en el sentido de que una remuneración evidentemente tiene naturaleza laboral, sin embargo, una pensión tiene una naturaleza jurídica diferente, que es una naturaleza previsional, es decir, es un derecho por el trabajo ya realizado en el pasado. Pero además, presidente, un tema que se está de repente no reconociendo en la importancia de este tema, es que no solamente va a beneficiar a la familia policial y militar, de la cual, por cierto, insisto, formo parte y por eso mi felicitación especial para la congresista María Luisa Cuculiza, sino además porque beneficia a todo el país y al Estado en primer lugar. ¿Por qué? Porque se va a poder aprovechar la formación y la experiencia, la formación del personal de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas que adquiere en sus años que están en la escuela de la Policía Nacional, por ejemplo, pero además la experiencia que se va adquiriendo en el desempeño de su trabajo. Y esto, presidente, se ha visto, entre comillas, perdóname, desperdiciado, este valioso aporte que puede hacer la familia policial y militar, lamentablemente por una lectura por demás sesgada y reitero, una barbaridad jurídica de equiparar la remuneración con una pensión, presidente. Eso es todo, presidente, y pedir, por supuesto, el respaldo de todas las bancadas para esta importante iniciativa. Muchas gracias. No, la minoría presenta su candidato. Congresista Chávez. Presidente, yo me considero amiga de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Tengo ancestros que son héroes nacionales, el coronel Juan Francisco Chávez Valdivia, defensor de Goteros y Torres Causano, es mi bisabuelo. Presidente, tengo familia también en la gloriosa Policía Nacional, pero más que amigo de la Fuerza Armada y la Policía Nacional, soy amiga de la verdad. Y yo como abogada no puedo dejar de mencionar algo que mi obligación ética como abogada me obliga a señalar. Yo quisiera que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no sean perseguidas. Quisiera que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que arriesgan su vida todos los días y que lo han hecho en las últimas décadas, tuvieran todo lo que en justicia se merecen. Sin embargo, existe una valla en lo que atañe a la percepción de doble remuneración, no así en lo que atañe a la percepción de pensión y de remuneración, porque la Constitución no establece ninguna limitación al respecto.